A partir de ahí entramos en las claves del mundo en guerra, en una mañana en la que se ve una fotografía alrededor del discurso de Putin, gira la cara completamente alrededor de Asia-Pacífico y vemos cómo poco a poco va caminando ese mundo en bloques. Bueno, poco a poco, va acelerado ya. En este entorno vemos una fotografía clara alrededor de cómo la clave fundamental del mes está en la Asamblea General de Naciones Unidas. Ahí va a ir Zelensky y ahí le va a decir Zelensky al mundo: tengo un plan para obligar a Rusia, cree él, a firmar la paz. Vamos a esperar a conocerlo. ¿Cómo quiere hacer el tránsito? Cambiando todo su gobierno así, a un gabinete de guerra. Lo dijo ayer en palabras textuales, transformando su gobierno en un gabinete de guerra para intentar convencer a Estados Unidos de que le tiene que quitar el veto para atacar con los misiles estadounidenses territorio ruso. Y por tanto, se cambia todo en la estructura, ayer lo contábamos, Kuleva a un lado, tal, para hacer, dice Zelensky, un gabinete de guerra. A partir de ahí, Putin espera que Xi Jinping viaje a Rusia en octubre para la cumbre de los BRICS, que van cogiendo cada vez más fuerza, sobre todo con el movimiento de Turquía, de decir: igual mi entorno no es Europa, igual mi entorno son los BRICS. Luego lo veremos, la advertencia de Estados Unidos. Rusia denuncia que Estados Unidos se involucra cada vez más en el conflicto de Ucrania. Rusia lanza el ataque más mortífero del año contra Ucrania, con 51 muertos en la ciudad de Poltava. Así es como está ahora mismo el terreno, el ambiente de guerra. Y vemos también la fotografía de Mongolia. Saben que fue Putin a un país que tenía una orden de arresto. Oye, ¿por qué no la ejecuta la orden de arresto? Dice Mongolia: importamos el 95% de nuestros productos petrolíferos y más del 20% de la electricidad de Rusia. ¿Quiere algún mensaje más? La economía como elemento fundamental en ese entorno. La Unión Europea y Ucrania están pidiendo sanciones durísimas contra Mongolia después de no ejecutar la orden de detención de la Corte Penal Internacional. Pero no es la única advertencia, no es la única queja. La otra es Turquía, miembro de la OTAN, queriendo entrar en Europa, cuando ve que Europa está más pendiente de Ucrania y otros países que de darle entrada a Turquía, Turquía dice: pues los BRICS me encantan, tienen un colorcillo fenomenal. Estados Unidos advierte a Turquía, dice Financial Times, de las consecuencias de las exportaciones vinculadas al ejército a Rusia. Washington busca más acción de Ankara para frenar el comercio fundamental para la máquina de guerra de Moscú. Como Estados Unidos está viendo que Turquía, que era un verso pseudolibre, empieza a coger cuerpo alrededor de un entorno en el que ahí sí Estados Unidos le puede empezar a llamar la atención. Pero ¿cómo que BRICS? ¿Pero cómo que exportaciones? Etcétera, etcétera. Y con toda esa fotografía va creciendo un entorno en el que se va viendo una política de bloques cada vez más dividida y se va viendo una economía que empieza también, como hemos visto esta mañana en el Foro Económico de Vladivostok, a Putin, que se va encalando en dos bloques de una manera clara. ¿Cuáles son las consecuencias en carteras? Complicadísimas de entender. Vamos a preapertura del mercado y seguimos luego con gráficos.